Bueno, vamos a comenzar, ¿no? Con la clase que tenemos programada. En realidad estábamos avanzando este tema de la deuda tributaria y las formas de extinción. Y bueno, estábamos viendo de grabar aquí en simultáneo, ¿no? Y poder transmitir, pero se dificulta mucho al momento de utilizar la pizarra y se vuelve deficiente el audio, así que no vamos a estar aquí nomás con la presentación y vamos a continuar con el avance, ¿no? De lo que estábamos eh, realizando. Ya habíamos avanzado lo que son lo que es la deuda tributaria, ¿verdad? Cómo se diferencia de la obligación tributaria. Estábamos empezando a ver cuáles son las principales formas de extinción, entre ellas el pago como la forma de extinción eh, más perfecta e idónea, ¿verdad? Para saldar cualquier obligación, ¿no? Pero no es la única forma de, de cancelar la obligación, el pago, ¿no? O no es la única forma de extinguirla. Existen otras formas de extinguir que difieren de la disposición patrimonial del sujeto pasivo a favor del sujeto activo para cumplir con el deber material y los deberes formales, ¿no? El, si bien la principal es el pago, también al igual que en el derecho civil existen otras formas de extinción de estas obligaciones que son de carácter netamente patrimonial. Entonces, entre ellas tenemos la compensación, la confusión, la condonación, ¿no? La prescripción, ¿no? Entre las que vamos a ir revisando. Ya estábamos un poquito empezando a ver cómo opera la compensación, ¿verdad? Y la compensación es como, digamos, el sopesar deudas, ¿verdad? Es como entre particulares cuando tú le debes 10 a tu amigo, pero él te debía 5, entonces te debe 5, ¿verdad? Y te paga los 5 y listo, se ha compensado la deuda de manera parcial, ¿no? Pero si le debías 10, ¿verdad? Y por alguna razón se ha olvidado su dinero, necesita fotocopias, todo, y tú ya también le prestas 10, ¿verdad? Entonces ya no te debe, ¿verdad? Se ha compensado. Cuando tú le vayas a cobrar, te va a decir, ah, pero tú me debías 10, oye, ¿qué es de mis 10? Ah, pero me debías 10 del anterior jueves. Ah, sí, todo bien, ¿no? Entonces ahí se ha compensado la deuda totalmente. Lo mismo pasa cuando estamos, digamos, en la relación jurídico-tributaria, ¿no? Entre el Estado y el sujeto pasivo en, para el cumplimiento de las obligaciones o la extinción de las obligaciones tributarias. En realidad la obligación material, ¿verdad? El, para extinguir la obligación de pago a favor del Estado. Ahora, en esta compensación, ¿verdad? Lo que nos señala la teoría es que tienen que ser dos personas recíprocamente acreedores y deudores, ¿no? Nunca vamos a ser nosotros acreedores o sea, no es un cambio eh, no es un cambio de posición en la relación jurídico-tributaria, ¿verdad? Es, bueno, es solamente la existencia o el reconocimiento de un monto a favor del sujeto pasivo, pero no es que me debe la administración, ¿verdad? Porque no, nunca me va a pagar dinero, ¿no? Sino que por ciertas circunstancias como el crédito y débito fiscal, ¿no? Entre el IVA y entre las deudas del impuesto del IVA y las facturas de compra, ¿no? Entonces así se compensa el impuesto, pero no quiere decir que yo esté de sujeto activo, ¿verdad? Yo no tengo derechos de recaudación frente al Estado, ¿no? Sino que sí, por ciertas circunstancias, yo he sido acreedor o he sido beneficiario de un reconocimiento de ciertos montos a mi favor, ¿no? Como les decía, el crédito fiscal, ¿no? Cuando yo vendo con factura, lo que pasa es que yo le debo al Estado por concepto de impuesto al valor agregado IVA el 13%, ¿no? Si vendo 100, tengo que pagar 13 por IVA al Estado. Pero si compro con factura, puedo hacer
se llama confrontación de créditos y débitos fiscales, ¿no? Débito es lo que yo le debo al Estado y crédito lo que el, lo que el Estado me debe, en otras palabras, ¿no? Entonces, eh, se confrontan estas cantidades y pueden ser compensadas parcial o totalmente. Ahora, ¿qué pasa si sobra un monto a favor del obligado? Entonces, se reconoce para los siguientes periodos, pero siempre dentro de la misma gestión. Entonces, va a ir restando y compensando hasta que se agote su crédito fiscal, ¿no? Y entonces, podríamos decir de que el gobierno o el sistema tributario te incentiva a ser formal, ¿no? Porque si eres formal, pues si compras en el mercado formal, puedes descontar tus facturas de compra, pero en la norma, cuando vemos el artículo de la compensación, el número 56, ¿no? Tiene otros elementos que son característicos, ¿no? Dice que la deuda puede ser compensada total o parcialmente de oficio o a petición de parte en las condiciones que reglamentariamente se establezcan con cualquier crédito tributario líquido y exigible del interesado proveniente de pagos indebidos o en exceso por lo que corresponde la repetición o la devolución, ¿no? Entonces, ahí ya nos da otro elemento, ¿verdad? Dice, cuando se establezca cualquier crédito tributario, como los créditos fiscales, perdón, sí, el crédito fiscal, ¿verdad? Que proviene de las facturas de compra. Y también otros, se puede compensar otras acreencias, podemos llamarlo así, que se tiene con el Estado por pagos, como señala la norma, realizados de manera indebida o en exceso. ¿No? ¿Qué quiere decir de manera indebida o en exceso? Pues nada más que me he equivocado pues al pagar, ¿no? O he pagado de más o he pagado mal. ¿Y cómo se paga mal los impuestos? ¿No? Por ejemplo, tomemos el ejemplo del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. Los inmuebles tienen un código, un número de inmueble, ¿no? Cuando, cuando estamos yendo a pagar impuestos, ¿no? Llevamos nuestra última boleta de pago y bueno, el número, por ejemplo, tal vez sea 14, 15, 16, ¿no? Tu número de inmueble y vas al cajero de personas al banco y el cajero del banco, bueno, teclea un número mal, pues, ¿no? En vez de 14, 15, 16, 14, 15, 61, ¿no? Y está a nombre de otra persona. Y vos, como estás pensando en otras cosas, contando tu plata ahí delante del cajero, te dice a nombre de tal, y vos, sí, 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 le dices, no escuches, ¿no? Y te pasa la boleta. Otra vez ni te pregunta y te pasa la boleta. Y vas a tu casa y empiezas a revisar y dices, pero si este no es mi inmueble. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a pagar otra vez mi impuesto a la propiedad. Y sí, pues tienes que ir a pagar otra vez tu impuesto a la propiedad con el número de inmueble correcto, ¿verdad? Porque, bueno, puede ser que se venza la gestión y luego ya estés con multa, ¿no? Que esté también por finalizar el plazo de los beneficios tributarios, como los perdonazos y demás. Entonces necesitas pagarlo, pues, ¿no? Ahora tienes que, o lo pagas o primero haces tu trámite, ¿verdad? Se llama un trámite de repetición. Cuando tú pagas indebidamente o en exceso, la norma señala también acto seguido, ¿verdad? Que el interesado, ¿verdad? Puede, el, o a estos pagos indebidos o en exceso, corresponde la repetición o la devolución previstas en este código. La acción de repetición que prevé el código tributario es justamente para eso, ¿verdad? Es decirle a la administración tributaria, señores de la administración tributaria, he pagado indebidamente, me he equivocado, ¿no? O he pagado en exceso, ¿verdad? ¿Cómo se puede pagar en exceso? No, no es el caso de los inmuebles, ¿no? Porque ya está determinado el impuesto por la alcaldía, ¿no? Sino que podemos pagar en exceso cuando yo me determino solito mi propio impuesto y eso se da en las declaraciones juradas. Cada mes declaro IVA, cada mes declaro IT, ¿verdad?
Y yo tengo que llenar el formulario con mis dedos, tengo que teclear, ¿verdad? O con mi puño y letra. Y bueno, puede ser pues que se me vaya un cero, ¿verdad? Y en vez de pagar 90 pesos, pague 900. Y encima lo pague, ¿verdad? Y, y una vez, y una vez cancelado, recién me dé cuenta que he pagado en exceso, ¿no? Entonces también me corresponde mi acción de repetición por haber pagado esos montos en exceso, ¿no? Y una vez realizado el trámite de repetición, se va a establecer digamos, se va a realizar una, se va a realizar una resolución, ¿no? Firmada por la máxima autoridad regional de impuestos nacionales, ¿no? O de la administración tributaria, en la que te va a reconocer pues tus pagos indebidos o en exceso y en definitiva se te va a otorgar crédito fiscal, ¿no? Pero nunca se te va a devolver la plata, o sea, no te va a decir ya pasa por caja y recoge tus 500 pesos o tus 400, ¿no? Te van a decir en resolución que sí, que se reconoce que has pagado indebidamente o en exceso y que se tiene o se guardan estos montos, ¿verdad? Se salvaguardan el monto indebido o en exceso para cancelar futuras deudas tributarias, para compensarlas. O sea que lo que va a pasar es que tú has pagado indebidamente, digamos, 900 bolivianos, ¿no? 810 porque tienes que pagar 90. Y esos 810 que obviamente necesitas y que has dado en efectivo, nunca los vas a ver en efectivo otra vez, sino que vas a compensar futuras deudas tributarias. O sea, al año vas a deber otros 200, digamos, ¿no? Pum, le van a restar 200 y te va a quedar 810 y luego así vas a ir el, agotando tu crédito fiscal hasta que ya no te quede nada, ¿no? Pero tú has pagado en efectivo, ¿por qué no pueden devolverte en efectivo el monto que has pagado de más? ¿Acaso no necesitas otras cosas que solo que pagar impuestos? No. Y bueno, el código, ¿verdad? En cuanto hablamos de la compensación, ¿verdad? También esto se transporta a la materia aduanera, porque la materia aduanera también es tributaria, ¿no? Entonces, también dice que se extinguen recíprocamente, ¿no? Por compensación, de la misma manera los créditos y débitos fiscales que yo tenga con la Aduana Nacional de Bolivia, porque también es administración tributaria. Lo propio con las municipalidades, las gobernaciones y el gobierno central, ¿verdad? Que es administración tributaria, pero opera mediante impuestos nacionales. Entonces, esta compensación, ¿no? El- en el Código Civil, de manera genérica, se la define cuando existen dos personas acreedoras y deudoras. Los créditos se extinguen simultáneamente por compensación. Eso es lo que se aplica en la materia tributaria, pero con sus notas características, ¿verdad? Cuando existen, eh, dice el artículo 56, el, cuando se establezca, ¿verdad? Cuando se establezca de oficio o petición de parte, que el sujeto activo y el sujeto activo son simultáneos y recíprocamente también acreedores y deudores, ¿no? Por lo del crédito fiscal, débito fiscal, y los pagos indebidos en exceso, como estábamos viendo. Pero eso es
en el artículo 56 del Código Tributario, ¿verdad? Que, bueno, extrae la figura esta de la compensación de las normas generales del Código Civil, el artículo 363 y también el 364, que señala cómo opera la compensación, ¿no? Y que señala que opera desde el momento en que las dos deudas coexisten en el importe de sus cuantías, si son iguales o de la menos, si no lo son, el juez podrá reconocerla, no puede reconocerla de oficio. Entonces es algo que hay que solicitar, ¿no? Porque el Código Tributario dice que va a ser de oficio o a petición de parte, pero siempre es a petición de parte, ¿no? Porque no se emite resolución si no es por una solicitud, ¿verdad? Por lo menos a favor del contribuyente, ¿no? Ahora, como señala acá, ¿verdad? En el 364, no, del Código Civil, dice que se puede operar la compensación desde el momento en que las dos deudas coexisten, ¿no? Y ahora si nos concentramos en la materia tributaria, ¿verdad? Eh, digamos que he tenido utilidad, ¿verdad? Durante toda la gestión, ¿no? Y por ende, me corresponde cancelar el impuesto a las utilidades de las empresas al final del año, ¿no? Tengo hasta diciembre, digo, hasta abril, o sea, 120 días posteriores al cierre de la gestión, eso quiere decir 30 de abril, para cancelar este impuesto, ¿no? Cuando yo pago el impuesto, y lo vamos a ver a detalle en su momento, cuando yo pago el impuesto del IVE, ¿verdad? Se puede hacer una compensación, una confrontación de crédito y débito fiscal, pero en definitiva la ley misma no me permite compensar el total del IVE, solamente me permite compensar la mitad del impuesto determinado y la otra mitad la tengo que pagar sí o sí, ¿no? Ahora bien, cuando el pago, el monto que corresponde del IVE, ¿no? Lo que no puedo compensar, por ejemplo, voy a tener cancelado unos 1.000 bolivianos, ¿verdad? La norma dice que cuando tú pagas IUE, el IUE efectivamente pagado, o sea, con billetes, ¿verdad? Sin compensar, ¿no? El IUE efectivamente pagado es pago a cuenta del IT, lo que quiere decir que tú te puedes compensar de ese monto que has pagado efectivamente, por ejemplo, 1.000 bolivianos, en los siguientes periodos mensuales del IT, hasta que se agote la gestión o tu crédito fiscal, ¿no? Entonces, el IT es 3%, ¿no? Se paga mensual, igual que el IVA se paga mensual, pero el IVA es 13 y el IT es 3, ¿no? Los dos formularios se declaran al mismo tiempo. Entonces, ese 3% tú te vas a ir compensando, ¿no ves? Del crédito fiscal existente por el pago del IUE. Pero la norma, bueno, la norma genérica dice que operan cuando, desde el momento en que las dos deudas coexisten. Pero eso no se da muy, digamos, a rajatabla, y no se cumple muy bien en la materia tributaria, porque digamos que tú, tú pagas en febrero, ¿no? Tienes hasta abril, pero pagas en febrero tu IVA. Declaras, pagas en febrero, ¿no? Y como has pagado en febrero y ya estás a mediados de febrero, entonces no puede operar en ese mismo mes. ¿Qué dice? Opera desde el siguiente periodo, ¿no? El siguiente periodo sería marzo, pero marzo se declara en abril, ¿verdad? Entonces, desde tu declaración que realices en abril del mes de marzo, relativa al mes de marzo, recién vas a poder compensar todos tus, todos, toda tu deuda vas a ir compensando tu deuda del ITEC con el crédito fiscal del IUE, ¿no? Entonces, por cuestiones técnicas no opera desde el mismo momento. Ahora, bueno, el IUE se compensa con el IT, ¿verdad? El IUE efectivamente pagado. El IVA se compensa con las facturas de compra vinculadas, ¿no? Y así, ¿no? Cada uno tiene su compensación. Algunos impuestos tienen su compensación, pero es de manera específica, ¿verdad?
lo que va, digamos, bueno, genera confusión en realidad con el segundo párrafo del artículo 56, cuando este mismo señala que la deuda tributaria podrá compensarse, ¿no? O que deberá ser compensada, tiene que referirse a periodos no prescritos, comenzando por los más antiguos, y aunque provengan de distintos tributos. Entonces, debería poder utilizar, pues, por ejemplo, mi crédito fiscal del IUE que me sobre, ¿verdad? Si es que quiero para compensar otro tributo, ¿no? Porque eso nos señala la norma, ¿no? Dice, comenzando por los más antiguos, aunque provengan de distintos tributos, ¿no? Pero a ver, anda a compensar con tu anda a querer compensar con tu crédito del IUE lo que debes del IVA. No, no se puede, ¿no? Ahora, este, por último, ¿no? Este modo de extinción eh, tiene la característica de que puede ser compensado total o parcialmente, ¿no? Entonces, no siempre, si debo 100 tengo que tener eh, 100, 100 bolivianos no, si tengo 100 bolivianos de obligación, no tengo que generar 100 bolivianos de crédito fiscal, puedo generar 10, 1, 2, 3, igual se va a compensar. O puedo tener los mismos 100, igual se va a anular, va a quedar en cero. O puedo tener más, ¿verdad? Y en ese caso va a haber un saldo a mi favor. Espera un minutito, por favor, voy a recortar una cosita aquí. ¿No? Bueno, entonces eso no para las notas características de la forma de extinción de las obligaciones tributarias que se da por compensación. Entonces, no tiene que ver con el pago, ¿verdad? Sino tiene que ver con la existencia recíproca de acreencias y de deudas entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, ¿no? Mediante la confrontación crédito-débito fiscal y la existencia mediante resolución o reconocimiento mediante resolución de pagos realizados indebidamente o en exceso, ¿no? A favor de la administración tributaria. Y como esto tiene que ser por resolución, en realidad el artículo dice que 56 que va a ser de oficio o a petición de parte, ¿no? Pero toda resolución a favor del contribuyente tiene que ser, pues, tiene que surgir de una solicitud, o sea, a petición de parte. Y asimismo el artículo 56, aunque arribita en las primeras líneas señale ese carácter de oficio o a petición de parte, más abajito en el tercer párrafo dice que iniciado el trámite de compensación, o sea, que tú tienes que ir a presentar tu solicitud y hacer tu trámite, acompañar tus documentos valorados y todo lo demás, ¿no? Para poder sacar la resolución, o sea que no es tan, no opera tan de oficio, ¿verdad? Porque dice, iniciado el trámite de compensación, deberá ser sustanciado y resuelto por la administración tributaria dentro del plazo máximo de 3 meses bajo responsabilidad de los funcionarios encargados del mismo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si no te contestan en 3 meses? ¿No? Vas a tener que aplicar lo que se llama el silencio administrativo, ¿verdad? Vas a tener que suponer que la administración tributaria ha negado tu solicitud, por lo que vas a eh, estar obligado a ejercer los recursos administrativos que la ley te otorga, como
recurso de alzada y recurso jerárquico para hacer valer tus derechos, ¿no? Ante la administración tributaria de impugnación. ¿No? Y eso es cuanto podemos establecer, ¿no? Para la compensación. Ahora vamos, bueno, acá está el artículo 56 transcrito íntegramente, ¿no? Para que si es que lo quieren revisar, ¿verdad? Acá están los elementos más característicos, ¿no? Dice compensado total o parcialmente, de oficio o a petición de parte, que bueno, este también es importante, pero como hemos visto, no opera de oficio ni nada a favor del contribuyente, ¿no? En la práctica, ¿no? Con cualquier crédito líquido exigible del interesado proveniente de pagos indebidos o en exceso, dice, ¿no? De pagos indebidos o en exceso, pero no solamente es de pagos indebidos o en exceso, como hemos visto, también proviene de la confrontación débito fiscal, que no es un pago indebido, ¿verdad? Es solamente un incentivo que me da el Estado para participar del mercado formal, para que yo venda con factura y compre con factura. También es otra característica que señala que pueden ser compensados aunque provengan de distintos tributos, lo que tampoco opera en la práctica porque están específicamente determinados cuáles son las confrontaciones débito-crédito fiscal que se van a aceptar, ¿no? Como el IVA, solo facturas vinculadas, ¿verdad? El IT solo con el IUE. Ahora dice, iniciar el trámite de compensación, ¿verdad? Como estábamos viendo, deberá ser sustanciado y resuelto por la administración tributaria dentro del plazo máximo de 3 meses, dice, bajo responsabilidad de los funcionarios. Pero, ¿qué responsabilidad? Dice, ya le van a dar una carta, o tal vez le multen, ¿verdad? ¿Y dónde queda tu crédito fiscal? Al efecto del cálculo para la compensación, no correrá ningún tipo de actualización sobre los débitos y créditos. Entonces, no va a haber UFBs, ¿verdad? No se le va a aplicar el mantenimiento del valor que se llama, ¿no? Entonces, eso es como lo que establece la norma, nuestro código tributario, nuestro sistema para extinguir las deudas tributarias por compensación, ¿no? Sopesar una deuda con otra, nada más. Luego existe otra forma existe otra forma más bueno, existen otras más, ¿no? Pero enseguida, un minutito, por favor. Bueno, ¿no? Estábamos pasando a la confusión, ¿no? Como la tercera forma de extinguir las obligaciones tributarias.
Y bueno, la tercera es la confusión, ¿no? Y bueno, como su nombre dice, es cuando se confunde, ¿verdad? Se genera caos entre, porque no se puede distinguir el sujeto activo del pasivo. Entonces, se confunde en una misma persona el acreedor y el deudor de bueno, el acreedor y el obligado de las obligaciones tributarias, ¿no? Entonces, no puede, como se junta en una misma persona, bueno, no puede ser la administración tributaria deudora de sí misma, ¿verdad? Por lo que se extinguen las deudas por confusión, ¿no? Y esto lo regula el artículo 57 del Código Tributario, ¿no? Cuando señala que se producirá la extinción por confusión cuando la administración tributaria titular de la deuda quede colocada en la situación de deudora de la misma, como consecuencia de transmisión de bienes o derechos sujetos a tributos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir ese artículo? Que se presenta la confusión o la extinción de las obligaciones tributarias por confusión, cuando no puede distinguirse el sujeto activo del pasivo. Entonces, se confunden o se reúnen en una misma persona en un momento determinado. Entonces, queda la misma persona en la calidad de deudor y de acreedor al mismo tiempo, extinguiéndose de esa forma la obligación, porque no vas a sacar plata de tu bolsillo izquierdo para pagarte al derecho cada mes, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando se da esta clase de hechos, ¿no? Se extingue la deuda por confusión, ¿no? Y la confusión como forma genérica, digamos, de extinguir las obligaciones patrimoniales también está detallada en el Código Civil cuando señala que cuando en una misma persona se reúne la calidad de acreedor y deudor, la obligación se extingue y se liberan a los terceros que prestaron garantías, ¿no? Entonces, si alguien está garantizando la obligación que se está extinguiendo por confusión, se libera también de obligaciones a los garantes. Y es lo que se traspola a la materia tributaria y bueno, se lo norma eh, específicamente en el artículo 57, ¿verdad? Con las características de la materia, ¿no? Y establece también las, los casos en los que opera esta forma de extinción de las obligaciones tributarias. Dice, cuando se transmitan bienes o derechos sujetos a tributo. Vámonos como ejemplo con la primera parte, ¿no? Dice cuando se transmitan bienes o derechos. Bueno, cuando te transmites un bien, también transmites un derecho, ¿no? El derecho de propiedad, ¿no? Ya la casa ya es tuya, pero también el derecho de hacer lo que te dé la gana, ¿no? Vender, hipotecar, ¿no? Eso es ejercicio de derecho propietario. Entonces, como transmites un bien con deuda tributaria, entonces se extingue. Pero como si transmites a otra persona particular, la otra persona particular también es pues sujeto pasivo, no es sujeto activo, ¿no? Entonces puede ser de que, digamos, eh, te mueras, ¿no? Y no tengas, no haya con quién operar la sucesión, no tengas herederos, no tengas hijos, no tengas padres, no tengas hermanos, no tengas eh, sobrinos ni tíos, y en ese caso es el Estado, o sea, no tienes parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y en ese caso el Estado hereda. Y si hereda el Estado y tú eres un deudor empedernido de impuestos, va a ser el Estado el deudor de impuestos, ¿verdad? Y si el Estado es el acreedor de la recaudación, ¿cómo puede ser acreedor y deudor al mismo tiempo, no? Se extingue la deuda por confusión, ¿no? Lo propio cuando te expropia la alcaldía, ¿no ve? Te obliga a venderle y te obliga a vender, pero no te puede obligar a pagar tu deuda tributaria. Se lo vendes, listo, te vas, ¿no ve? Porque seguro necesita un área verde, un hospital o algo así. O la calle va a pasar por donde era tu casa, ¿no? Entonces, expropiación. ¿Y qué va a pasar? La alcaldía va a quedar como deudora de ella misma de impuestos a la propiedad. Entonces, ¿qué va a pasar? Se extingue la deuda
por confusión porque se han reunido en la misma persona el acreedor y el deudor, o el sujeto pasivo y el sujeto activo. Vale decir, el propietario y la administración tributaria municipal en el ejemplo que estábamos ofreciendo, ¿no? Entonces, no es, no es muy complicado, ¿verdad? Comprender esto de la confusión. Y tampoco está muy extensamente normado, solamente está descrita aquí en el artículo 57, este que está eh, transcrito íntegramente acá en la diapositiva, ¿no? Y no tiene nada más, ninguna otra nota especial. No se produce la extinción por confusión cuando la administración tributaria titular de la deuda, o sea, que tiene que recaudar un monto por un hecho generador, queda colocado en situación de deudor de esa misma deuda tributaria, ¿no? Como consecuencia de que se le ha transmitido un bien o un derecho sujeto al tributo, ¿no? O sea, que la administración tributaria ya es propietaria del bien y titular del derecho de propiedad. Eso, ¿no? Entonces, el, vamos a compartir un nuevo video más ratito, ¿no? Para poder completar con lo que nos falta de esta clase y ojalá con las formas de extinción de las obligaciones tributarias y poder pasar al siguiente tema.